acerca de su uso y sus aplicaciones más frecuentes, ¿no? Entonces, hoy vamos a continuar con esa charla. Déjenme abrir mi presentación. La tomografía es otro auxiliar de diagnóstico con los cuales ustedes van a contar en el desempeño de su profesión. Y para eso, bueno, vamos a tener que ya se encuentra disponible en la mayoría de los lugares. Por lo tanto, va a ser interesante saber cómo funciona primero, ¿no? A ver, vamos a ver, por aquí tenemos a Díaz Pérez María Fernanda, creo que es. ¿Qué es la tomografía? ¿Cómo funciona? ¿Cómo te imaginas que funciona ese aparato? ¿Dijo Díaz o Domínguez? Díaz Pérez. Díaz. La verdad, no sé. Alfredo Arzola, ¿cómo funciona la tomografía? Pues es un método diagnóstico que, al igual que los rayos X, usa radiación. Sí, pero el tomógrafo, tengo entendido que lanza los rayos en todas direcciones, por así decirlo. O sea, es por el aparato circular, como que va radiando toda la zona para generar la imagen 3D de la tomografía. Eso es, muy bien. Esa es una tomografía. Y comparado con una placa simple de rayos X, la cantidad de radiación a la cual someten al paciente en una tomografía es muchísimo más elevada. Ambos estudios son invasivos. Ustedes mandan a un paciente a tomar una placa, lo están radiando. Una tomografía mucho más. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en mente, que este estudio no es inocuo, es invasivo. Y efectivamente, al tener el paciente que someterse a una tomografía, el aparato que es va a generar radiación en los 360 grados. Los rayos van a emitirse en toda la circunferencia y simplemente se va haciendo, esta mesa va introduciendo al paciente poco a poco para ir realizando los cortes. Esos cortes, un corte axial o transversal. Bueno, entonces esa imagen es como cuando pedimos en el súper, quiero un cuarto de jamón y les hacen las rebanadas del jamón de una pieza grande. Cada una de esas rebanadas es una fotografía de una tomografía y aquí estamos viendo una. En este caso, tórax, vemos los pulmones en color oscuro, el mediastino con el corazón y los grandes vasos, la columna vertebral, las costillas. Y la de aquí es un corte sagital, también lo utilizamos. Ahora, en los padecimientos del sistema musculoesquelético, la tomografía es altamente específica para valorar tejido óseo. Repito, pregunta de examen, por cierto. En la tomografía es el estudio altamente específico para valorar hueso, tejido óseo. Por lo tanto, lo usamos cuando vemos fracturas. Es invasivo. Cuando tenemos sobre todo fracturas multifragmentarias es de gran utilidad. Podemos hacer reconstrucción tridimensional de esa lesión y los sitios de mayor utilidad en columna, acetábulo, tobillo, calcáneo. Estamos hablando de tomografía. Ejemplo, esta es una fotografía de un corte sagital de columna cervical en donde vemos
que en la imagen lo que resalta es la parte en color blanco, y esa parte en color blanco es el hueso. Es lo que resalta a simple vista. Las estructuras aledañas de tejido blando, las imágenes no son definidas, son irregulares, por lo tanto yo no puedo utilizar esta imagen para valorar ni médula, ni músculo, ni nada de tejido blando. Pero sí mi hueso, el hueso lo veo inclusive a detalle, hay calcificaciones, hay artrosis en esta zona. Y en la columna dorsal lo mismo, lo que sobresale es esto. Puedo tener imágenes para valorar en tórax y abdomen, algo así, y lo utilizan los cirujanos de tórax, los cirujanos generales para abdomen. Pero en trastornos de las extremidades y de columna es básicamente el hueso. ¿Qué pasa en la región lumbar? Puedo tener una imagen muy nítida como esta, donde puedo ver los huesos, las vértebras, y veo el canal raquídeo, sus dimensiones, pero no puedo ver a detalle ni la médula ni las raíces. Veo las apófisis espinosas. Me doy cuenta que aquí el espacio entre L5 y S1 ya está perdido, el disco ya quién sabe dónde está o está deteriorado, que hay una listesis. Y en el corte coronal, también a nivel lumbar, veo una gran cantidad de calcificaciones del lado izquierdo, osteofitos del lado izquierdo y una escoliosis. Entonces, como se pueden dar cuenta, es un buen estudio para ver hueso en la columna vertebral. Les decía que podemos hacer reconstrucciones. Los tomógrafos en la actualidad tienen esa función de que una vez que realizan el estudio le piden la reconstrucción de las imágenes y les da algo parecido a esto. Vean los detalles que no se pueden ver en una radiografía, aquí los vemos bien, las apófisis articulares, las transversas, las espinosas, los forámenes, los cuerpos. Esas son las grandes ventajas de la tomografía. La pelvis y en las caderas lo utilizamos cuando sospechamos o tenemos ya el diagnóstico de una fractura de acetábulo y queremos valorar la conformación de la fractura, pues pedimos una tomografía en la cual vemos una lesión de la pared posterior aquí del lado derecho, también de la ceja posterior. Dependiendo a qué nivel sea el corte, se va conformando la lesión. Podemos hacer reconstrucciones tridimensionales. Esta es de una lesión no reciente de la pelvis, fractura del ilíaco, del acétabulum, necrosis de la cabeza femoral. Las pedimos también en rodilla. En rodilla, esta imagen es de una chica de la Facultad de Odontología, paciente de ahí del hospital, que tenía el historial de que ya llevaba como 4 cirugías de rodilla porque la rótula se le luxaba, se le iba hacia afuera y se le quedaba trabada la rodilla y le dolía mucho. Entonces, es una paciente que se le hicieron varios intentos quirúrgicos por corregir su problema y nunca funcionó. La comenzamos a estudiar, le hicimos una tomografía de rodilla y observamos esto, que el fémur, que es esta imagen que tengo aquí, carece de tróclea femoral, no tiene surco de la tróclea femoral, está plano. Que la rótula no tiene 2 carillas, que es una cara plana, y del lado izquierdo pues, sí tiene un poco desarrollada la carilla medial, pero también está hipotrófica, y la tróclea también no existe, pero esta no se le luxaba, esta sí. Entonces, para eso nos sirve la tomografía, también para valorar fracturas multifragmentarias de fémur y de tibia. En el pie las utilizamos básicamente en el calcáneo. En la imagen del centro tenemos una fractura de calcáneo. Para las personas con poca experiencia pueden decir que a lo mejor no ven la fractura. Aquí sí se ve, pero muchas de calcáneo no se ven. Entonces le mando a hacer la tomografía porque tengo mi duda y wow, aparece todo esto, hecho pedazos. Aquí vemos en la columna otra fractura de columna. Entonces sí me sirve para tener una correcta valoración de mi lesión del calcáneo y decidir el plan quirúrgico.
Las reconstrucciones tridimensionales también las podemos llevar a cabo en lesiones severas, como en este caso. Tenemos un paciente con un accidente automovilístico en el cual tuvo una fractura multifragmentaria del ilíaco del lado derecho. Vean, parece un rompecabezas. Tenía fracturas de las apófisis transversas del lado izquierdo, están separadas algunas. Tenía fractura de la rama iliopúbica del lado izquierdo. Tenía fractura en el sacro, en el borde izquierdo del sacro, en las últimas vértebras sacras. Entonces, a través de la reconstrucción en el aparato de rayos X, yo puedo girar esta imagen 360 grados y puedo ver su configuración. Aquí está un giro hacia la izquierda y veo el patrón de fractura de ese lado y observo si hay alguna otra lesión. Esto me da la tomografía. La tomografía es muy sensible, muy específica para el tejido óseo. Pero ¿qué pasa con otro estudio, que es la resonancia? Esa resonancia pues tiene varias utilidades. Aquí tenemos que, a diferencia de la tomografía de los rayos X, es un estudio no invasivo. Si ustedes meten al paciente a la resonancia, no le van a causar ningún daño. Pero, ¿cómo funciona? A ver, por ahí tenemos a Lilia Hernández Juárez. ¿Qué hace una resonancia? ¿Por qué nos da imágenes tan padres? ¿Cómo funciona? Bueno, la resonancia magnética se va a diferenciar de la tomografía computarizada y de la placa de rayos X, principalmente porque no utiliza, pues, lo que son los rayos X, sino que va a utilizar ondas de radiofrecuencia. ¿Cómo decirlo? Va a aprovecharse de que el cuerpo está compuesto de átomos y moléculas para darnos una imagen. Más o menos, pero no. A ver, Ángel Chino, ¿cómo funciona una resonancia? Bueno, como mencionaba nuestra compañera, principalmente aquí van a hacer las ondas de radiofrecuencia y no va a haber, ¿cómo se llama? Va a haber cortes que van a ser generados por estas mismas ondas de radiofrecuencia y se van a almacenar estas imágenes en una computadora, ¿no? Para imprimir en este caso o proyectar las imágenes. A ver, Torres Santiago, tu opinión. Prende tu micrófono. Sí. Se usa para No, ¿para qué se usa? ¿Cómo funciona? Bueno, realiza cortes igual como la tomografía, pero se diferencia que no usa rayos X, sino es por radiofrecuencia. ¿De dónde sacaron esa palabra de radiofrecuencia? Ya todos la están utilizando. Carla Calculalpan, ¿tú qué opinas? Bueno, es que dicen que utiliza campos magnéticos y ondas de radio. Ahí ya nos vamos entendiendo un poco más. Y a través de eso, pues ya se proyecta la imagen. Bien. ¿Qué le pasa a los pacientes cuando hacemos resonancia? Nada. Simplemente vamos a tener que es un estudio, al contrario de la tomografía, es mucho más sensible para ver tejidos blandos. Hablamos de músculo, hablamos de ligamentos, tendones, meniscos, cartílagos. Ese tipo de estudios van a estar mucho más definidos en una resonancia. Por lo tanto, cuando surge la resonancia, viene a suplir una gran cantidad de estudios que antes se hacían y que eran muy agresivos, muy invasivos, y que en la actualidad ya con el uso de la resonancia ya no se hacen. ¿Por qué? Porque en primera no lastimamos al paciente, no lo agredimos, y en segundo, pues las imágenes son 100% mejores.
¿Qué sitios son los que más utilizamos en el área del sistema musculoesquelético? Bueno, se utiliza mucho para columna, rodilla, hombro. Pero lo pueden usar en cualquier lado. Yo lo he usado en muñeca, en mano, en cualquier situación. En manos de un buen técnico les da unas imágenes muy, muy padres. Vamos a ver algunos ejemplos. En hombro. En el hombro, yo voy a solicitar una resonancia magnética de hombro cuando tengo un paciente que llegó a la consulta y que tiene dolor del hombro, tiene limitación de la función, y al explorarlo yo estoy sospechando que tiene una lesión del manguito rotador. Pero no estoy 100% seguro porque tiene cierto movimiento, pero aunque lo tiene, y aunque es incompleto, pero lo tiene. Entonces puedo valorar las superficies articulares, el manguito rotador, la cabeza del húmero, el bíceps braquial y todos los tejidos aledaños al hombro. Aquí tenemos una imagen donde se observa la escápula con su superficie articular glenoidea, el húmero, la cabeza humeral, y en la parte anterior esta línea gris es el músculo subescapular. Atrás tengo otro músculo que es el infraespinoso o el redondo menor. Esta imagen me da una idea de cómo está funcionando el mango rotador. Si jala para acá, rota para acá la cabeza o para acá. La cabeza en sí también la puedo valorar con la resonancia, su forma, su tamaño, ver si no hay lesiones isquémicas, necrosis. Y en un corte coronal puedo distinguir mucho mejor la cabeza del húmero, las tuberosidades del húmero. Vemos aquí en color blanco el músculo supraespinoso que pasa por debajo del acromion, entre el acromion y la cabeza en este espacio subacromial y que se insertan en la tuberosidad mayor. Aquí hay una inflamación o quizás un desprendimiento de la zona de inserción del supraespinoso. Entonces, para eso me sirve, ¿no? Alguien por ahí prendió su micrófono, apáguenlo para que no escuchemos las noticias. Gracias. Y en columna. En columna vamos a tener que nos puede servir para todas las partes blandas que conforman nuestra columna, ya sea cervical, dorsal o lumbar. Los discos intervertebrales, vean, en la tomografía, no sé si nos dimos cuenta, pero vamos a regresarnos. Aquí tenemos una tomografía. Y en ella observamos los cuerpos vertebrales y entre cada uno de los cuerpos los discos. Pero no se observa el contorno ni la forma exacta del disco. En algunas ocasiones llegan pacientes a la consulta del médico especialista que los ha visto otro médico y les dice, tienes una hernia de disco. ¿Y qué estudio te hicieron? Una tomografía. Bueno, no puedo yo con certeza decirle a un paciente si tiene una hernia de disco cuando no veo el disco, apenas se observa una pequeña silueta ahí. Ahora, ¿qué pasa en la resonancia? Aquí cambia el panorama. Aquí sí observo los discos intercalados entre los cuerpos vertebrales. La apariencia normal de un disco es blanco en el centro, gris en la periferia y negro ya en la periferia mayor. Entonces, blanco en el centro y negro en la periferia. Estos discos están en su sitio. ¿Sí? Puedo valorar ligamento longitudinal anterior, posterior. Puedo ver en un corte coronal el saco medular con las raíces lumbares que pasan por debajo de los pedículos. Puede haber muchas cosas en la resonancia. En la rodilla. En la rodilla voy a utilizarla pues para valorar lo mismo, partes blandas, la cápsula articular, los meniscos, las superficies articulares, ligamentos,
y a veces hasta aparecen cuerpos extraños. En la imagen de la izquierda vemos una proyección en AP de una resonancia. Vean cómo se ve perfectamente el ligamento colateral medial, esta línea negra. El lateral no se observa porque está por detrás, pegado a la cabeza del peroné. Veo el espacio articular, veo una línea grisácea en toda la periferia que es el cartílago, y veo una línea oscura en medio de los dos y un triángulo aquí oscuro que es el menisco. En esta otra se observa mejor el cartílago, vean cómo se ve ese gris oscuro, la rótula con su propio cartílago, y las partes de los cuernos anterior y posterior del menisco. Entonces, es un sitio donde frecuentemente usamos resonancia en la rodilla. Los ligamentos cruzados, aquí vemos el ligamento cruzado anterior, y en la de acá vemos el anterior y el posterior, cómo se cruza. Entonces, la práctica clínica es que si el paciente tiene el antecedente del traumatismo en rodilla, en la consulta te expresa que siente inestabilidad, que siente que la rodilla se le mueve, lo exploro, lo valoro, y si siento datos de inestabilidad, luego lo veremos en el transcurso del curso, vamos a mandar a hacer una resonancia para confirmar nuestra sospecha si tiene lesión ligamentaria. Nunca hacer un diagnóstico basado únicamente en la resonancia. Si yo mando a hacer la resonancia y el ligamento se ve bien, se ve completo, yo no me puedo atrever a decirle al paciente que no tiene nada cuando en la exploración clínica siento que está roto. ¿Sí me explico? Entonces tengo que correlacionar los estudios de gabinete con la exploración física, para que de esa forma tengamos la certeza de hacer un diagnóstico integral. Entonces, haciendo un breve resumen, la tomografía es un estudio invasivo, utiliza rayos X y es el de elección para ver tejido óseo, sobre todo en pacientes con traumatismos severos de columna, de pelvis o cadera, o en fracturas multifragmentarias de los grandes huesos, hablamos de fémur, tibia, tobillo. El calcáneo, que son fracturas difíciles de evaluar, la tomografía es muy útil. No vamos a solicitar tomografía de rutina a todos los pacientes, ¿sí? Porque saturaríamos todos los servicios de tomografía de las unidades médicas. Entonces, tenemos de ser específicos y tratar de solicitar el estudio cuando en verdad se requiera. La resonancia, tomografía ya hay en muchos lados. La resonancia, sí, ya en la mayoría hay resonancias en gran parte de los lugares de la República, del Estado. La resonancia es un estudio no invasivo y ese es mucho más específico para la valoración de las lesiones en partes blandas. En columna, las compresiones de hernias de disco, las compresiones radiculares, los tumores, las infecciones, se valoran mejor con una resonancia. En cadera, en las lesiones de cadera, utilizamos poco la resonancia. En la rodilla sí la usamos mucho por las lesiones de menisco, de ligamentos anteriores, posterior, y lesiones condrales. Una osteocondritis disecante del fémur, la vamos a ver, yo creo que hasta que tomen una buena resonancia. No se ve ni en radiografía ni en tomografía. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta que quieran hacer? Es el momento. Doctor, dijo que la osteocondritis es con la tomografía, ¿verdad? Resonancia. Resonancia, ok, gracias. Bueno, hay otros estudios
que también utilizamos y que no los puse en diapositiva, pero los vamos a comentar. Estos estudios que vamos a comentar, algunos se siguen utilizando, otros ya casi no se usan, pero están descritos en la evolución de este padecimiento. Uno de ellos es la electromiografía. La electromiografía es un estudio auxiliar de diagnóstico en el cual cuando se lo haces al paciente le conectan unas agujas en un patrón de distribución en su extremidad para tratar de ver la función de los nervios periféricos. Entonces es un estudio agresivo, es molesto, porque después de que le conectan las agujas le hacen pequeñas descargas eléctricas para estimular el nervio y ver cómo está funcionando. Esa electromiografía, cuando se solicita, se debe de especificar si la quieren para extremidades superiores o para extremidades inferiores. Es muy raro que la pidan para las 4 extremidades. Hay casos en los que se hace, pero hay otros casos, pero la mayoría no. La utilizamos en el sistema musculoesquelético para valoración de lesiones nerviosas periféricas y en ocasiones para hacer el diagnóstico de lesiones nerviosas centrales. Ejemplo, un paciente que llega a la consulta y les dice, ¿sabe qué, doctor? ¿Sabes qué, doctora? Se me está durmiendo el brazo derecho. Todos los días, desde el hombro hasta la mano. Se me duermen hasta los dedos de la mano y me duele todo el brazo. Bueno, ese paciente lo exploran y después de la exploración ustedes llegan a la conclusión de que puede tener una radiculopatía. Y quieren saber si está ocasionada a nivel del cuello o a nivel de la muñeca para una compresión del nervio mediano, porque tiene dolor desde el cuello hasta la punta de los dedos. Entonces, una buena forma de diferenciar es pedirle una electromiografía. La solicitan y ya el técnico les va a decir si la lesión es periférica a nivel del túnel del carpo o puede ser central a nivel del cuello. Ese es un ejemplo. Entonces, hace un ratito en el otro grupo me contaba uno de sus compañeros que a todos los pacientes con una neuropatía les podemos pedir no a todos. ¿Por qué? Porque las neuropatías tienen diferentes causas. Una de ellas es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética es producida por una lesión de la vaina de mielina de los nervios periféricos por la diabetes y es una neuropatía. Sin embargo, no a todos los diabéticos con neuropatía les vas a hacer una electromiografía. Nunca acabarías. Hay muchos diabéticos, imagínate. Pero puede haber un paciente diabético que tenga una hernia en el cuello o en la columna lumbar y que la exploración física te dé datos mixtos, datos de neuropatía metabólica contra una neuropatía por compresión. Bueno, a ese paciente sí se lo puedes hacer y ya el reporte del fisiólogo te va a decir si es una lesión metabólica o es una lesión compresiva. Para eso sirve la electromiografía. Es un estudio que sí se hace, forma parte del complemento del protocolo de estudio de pacientes con patologías por radiculopatías por compresión y sí lo hacemos. Sobre todo cuando ya estás pensando en intervenir quirúrgicamente al paciente, para que en el plan quirúrgico lo correlaciones con la resonancia y sepas qué nivel vas a operar. Otro estudio que también realizamos, se realizaba históricamente, son las mielografías. La mielografía es un procedimiento, era un procedimiento invasivo. Al paciente lo colocaban en el quirófano o en la sala de rayos X en el cúbito dorsal en la mesa, exponían la espalda, limpiaban la espalda y metían una aguja hasta el espacio subdural. Una vez que llegaban a ese sitio, inyectaban un líquido de medio de contraste en ese espacio. Una vez que lo inyectaban, inmediatamente tomaban diferentes radiografías de la región lumbar
y se dibujaba el contorno de la médula espinal. Al dibujarse el contorno de la médula espinal, cuando existían compresiones por hernias del disco o por canal estrecho lumbar, se veía como ese cilindro blanco que era la médula tenía unas zonas de estrechamiento. ¿Por qué ya no se hace? Y ya no se hace porque era un estudio muy doloroso, muy agresivo. Los pacientes se quejaban muy frecuentemente de que los lesionaban en la región lumbar, cursaban con cefalea, con vómito, durante varios días. Esa es una de las razones por las cuales ya no se hace. Y la principal es porque ya tenemos la resonancia. Y la resonancia te da imágenes mucho mejores, mucho más específicas, y es un estudio fácil. Pero les comento porque históricamente se usaba. Otro que también ya no se usa es la artrografía. Sujetabas al paciente, preparabas la lesión a infiltrar, por ejemplo, el hombro, con su técnica antiséptica, metías una aguja en el espacio articular, inyectabas líquido de contraste y se dibujaba perfectamente la cavidad articular. Y nosotros interpretábamos las imágenes diciendo, mira, aquí tiene un desgarro, aquí tiene un no sé qué, pero eran correlaciones muy difíciles de hacer. Nuevamente, con el advenimiento de la resonancia se dejaron de hacer las artrografías. Pero si alguien les pregunta, pues ya saben que es una artrografía, que es una mielografía. Y finalmente tenemos los estudios de laboratorio. Esos estudios de laboratorio los vamos a ir mencionando conforme vayamos viendo las diferentes patologías. Para qué sirven, cómo se interpretan en cada uno de los padecimientos. Porque puede haber laboratorios muy generales que son la biometría hemática, la química sanguínea, los tiempos de coagulación. Pero tenemos laboratorios específicos como los marcadores tumorales, la proteína C reactiva, las antistreptolicinas, cosas así. Entonces las vamos a ir mencionando conforme se vayan agendando los temas, pero también utilizamos estudios de laboratorio. Gammagrafías también las utilizamos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario? No, doctor, todo bien. Ricardo García, habla. No, doc, todo bien. Doctor, buen día. Habla de Alonso Torres. Tengo una pregunta respecto a la electromiografía que conecta agujas con los pacientes. Mi relación, a la pregunta es que, con los estudios que ya tenemos nosotros actualizados más con la resonancia magnética y la tomografía, en caso de que pacientes que sufrieran traumas, digamos que en situaciones de automovilismo, la compresión de los quistes de Tarlov se podrían usar como estudio de la electromiografía aparte de la resonancia magnética. Sí, un paciente con un traumatismo raquimedular y con lesión neuronal severa, sí, y el diagnóstico lo vas a hacer clínicamente muy rápido. Vamos a hacer, yo siempre tenía planeado hacer talleres de evaluación neurológica, no recuerdo si tomaste clase conmigo, pero en anatomía los hacíamos, y clínicamente es rapidísimo hacerlos. Se nos va a acabar el tiempo, pero te digo, sí lo puedes hacer ya para completar el diagnóstico y ver sobre todo el pronóstico. ¿Qué le va a pasar a ese paciente? ¿Sí? Bueno, lo comentamos en la siguiente, ya tenemos un poco de tiempo. Mañana no nos vemos el lunes, ¿ok? Ok, de acuerdo, doctor. Bye. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.